examen, el ejercicio. En la mañana han hecho un ejercicio donde se tenía carga muerta y carga viva. Era el modelo de examen del año pasado, fue para el grupo de la mañana, el semestre 1 2023. Ahora, este ejercicio, la verdad no sé qué tan cierto será, pero me dijeron que era un modelo de examen de hace unos 4 o 3 años. ¿No? Era un ejercicio que tenía una viga tipo T. De todas formas, este modelo le va a servir más que nada para su proyecto, o pero en su práctico, ¿no? Que tengo entendido que es también un modelo de este tipo, es una viga tipo T. La diferencia que hay, más que nada, reside en esta sección. El procedimiento es exactamente el mismo que hemos estado viendo, solo que cuando se trata de una viga tipo T hay que adicionar algunos pasos. Por ejemplo, el saber en qué caso se encuentra uno para diseñar una viga tipo T, o también en la parte que hay que analizar su inercia de esto. No se puede analizar directamente con una fórmula, no aplica ahí el base por altura al cubo sobre 12. Hay que analizar con mucho cuidado cuánto es la inercia de esta sección, tanto la sección fisurada como la sección no fisurada. Bien, en este ejercicio se tiene una viga simplemente apoyada, tiene solamente carga muerta, mucho ojo con eso. Tiene resistencias para el hormigón, un hormigón H25, es decir, con una resistencia de 250 kilos sobre centímetro cuadrado, y un acero con una tensión de fluencia de 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Diseñar las armaduras que van a ver en el tramo AB, y además nos pide lo que sería calcular cuánto va a ser la deformación total que va a tener esta viga con la armadura que nosotros vayamos a colocar. Haciendo un poco de recuerdo lo que hemos visto la clase pasada, entramos ya al tema de la deformación. Cuando uno calcula la deformación total, tiene que considerar dos deformaciones. Supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada, ya vamos a decir que está cargado con carga muerta y con carga viva. Vamos a llamar esto una carga Q. ¿Ya? Ahora, esto está a una longitud E. En resistencia de los materiales 2 hemos visto cómo es que se calcula, ¿no? Y hemos aprendido a demostrar fórmulas para varias situaciones. Pregunto, cuando se tiene una viga simplemente apoyada, sometido a una carga uniformemente distribuida, ¿cuánto vale la deformación? ¿O a qué es igual la deformación máxima en este caso? 5, la carga Q. Era la cuarta. Longitud de la cuarta. 385. 384. E por I. Correcto. Módulo de elasticidad por la inercia. Ese de ahí viene a ser la flecha instantánea. Se lo conoce como flecha o deformación instantánea porque es la que ocurre en el momento mismo de colocar las cargas. Ahora, la flecha instantánea que se calcula se considera o se toma en cuenta cuando hay tanto carga muerta como carga viva. Se tiene que considerar sí o sí ambas cargas, carga muerta y carga viva. Se lo llama deformación instantánea porque es la que ocurre en el momento exacto en el cual se duplican las cargas. Ahora, aquí hay un detalle. Resulta ser de que el hormigón tiene un fenómeno, bueno, tiene varios, pero hay uno en específico que se conoce como el fenómeno de fluencia lenta o cedencia del hormigón. ¿Y en qué consiste? Supóngase de que se tenga una probeta de hormigón y a este se le aplica una carga puntual. Vamos a llamarle una carga puntual. ¿Qué sucede? Resulta ser de que al momento de aplicar esta carga, obviamente nuestra probeta se va a deformar. Se va a cortar en su eje longitudinal y se va a expandir transversalmente, ¿no? Lo que nos dice la teoría de Poisson. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pasa de que si esta carga nosotros lo dejamos por un buen tiempo, por un tiempo considerable, esta probeta se va a seguir deformando. Esta probeta va a seguir disminuyendo su longitud, se va a seguir deformando.
Entonces, el hormigón cuando se somete a una carga por mucho tiempo se sigue deformando. Es ahí donde surge la otra deformación, la llamada flecha diferida. Y esa deformación no crean que es poca cosa. Hay veces que termina siendo igual casi que la flecha instantánea. O sea, hay que cuidar mucho eso. Se tienen dos deformaciones, la diferida y la instantánea. Entonces, la deformación total viene a ser la suma de estos dos. ¿No? Y eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que se tiene que controlar. La flecha instantánea y la flecha diferida. Ahora, aquí está la ventaja. Para calcular la flecha instantánea, fíjense que en todas las fórmulas que hemos visto de deformación, se utiliza módulo de elasticidad e inercia. Pero el gran detalle está acá. El hormigón armado, si bien son dos materiales que trabajan muy bien de manera conjunta, son materiales que tienen propiedades muy diferentes. El hormigón es un material pétreo que tiene una muy buena resistencia a la compresión, pero no tanto a la flexión, ¿no? Es un material que tiene una falla frágil, mientras que el acero tiene una falla dúctil, resiste tanto a la compresión como a la tracción. Entonces, el hormigón tiene su propio módulo de elasticidad, así como también lo tiene el acero. Ustedes recordarán que el módulo de elasticidad del acero, que hemos visto en resistencia de los materiales 1, ¿cuánto valía? Correcto, ¿no? 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Es casi como una constante. Sin embargo, el hormigón no es tan fácil de determinar, ya que para el hormigón depende mucho la resistencia del hormigón, el curado que se le haya dado, las fisuras también influyen en su módulo de elasticidad. Entonces hay varios factores que influyen en esto. Afortunadamente, y en base a ensayos de laboratorio, se ha determinado la siguiente relación, y es que el módulo de elasticidad del hormigón es aproximadamente igual a 15.100 multiplicado por la raíz cuadrada de Fc'. Entonces podemos obtener de estos dos módulos de elasticidad, la que se toma en cuenta para calcular la flecha instantánea viene a ser el módulo de elasticidad del hormigón. Y la pregunta aquí es, o el gran detalle aquí es, ¿qué tipo de inercia o cuál es la inercia que se llega a utilizar? Para eso igual hay que recordar un poco de teoría del hormigón armado 1. ¿Y qué es lo que nos decía la teoría del hormigón armado 1? El hormigón tiene tres estados. Un estado, el estado no fisurado, es un estado donde el hormigón, como lo dice su nombre, no tiene ninguna fisura. Y en este estado trabaja toda la sección de hormigón, o sea, todo el hormigón trabaja, tanto la zona comprimida como la traccionada. Se hace una simplificación y es que en este estado, cuando no está fisurado, no se toma en cuenta al acero, a pesar de que hay acero, no se lo toma en cuenta. Es como si fuera una pieza puramente de hormigón. Entonces, de este estado, se toma en cuenta la inercia de la sección no fisurada, conocido con la denominación I sub C. Y el otro estado viene a ser cuando la sección está fisurada. Sin embargo, este estado, por decirlo así, es como que una exageración. Verán, aquí en este estado ya está actuando el acero, se lo toma en cuenta. Y está considerando lo siguiente. Considera de que hay una parte del hormigón que está trabajando a compresión y que todo lo que está por debajo está fisurado, es como si no hubiera nada, como si solamente fuera acero. Eso de acá se lo conoce como inercia de la sección fisurada I sub 2. Resulta ser que la inercia que se toma en cuenta no es ni esta ni la otra, sino que es un valor que está en medio de estos dos. Es un valor intermedio, al cual se lo conoce como inercia efectiva. Pues resulta ser que la fisura sí hay, existe, pero no es tampoco tan exagerado como se lo muestra. Entonces, la inercia, por decirlo así, efectiva sería como un promedio, un valor que está dentro de estos dos. Es algo más pegado a la realidad. Hay fisura, hay, pero no son tanto como se exagera en este estado. ¿De acuerdo? Esta es la inercia que se coloca acá, la inercia efectiva. La inercia efectiva se calcula a través de una fórmula que se conoce como la fórmula de Branson. La vamos a dibujar. Dice lo siguiente: inercia efectiva es igual a
momento de fisuración, MCR, dividido momento máximo en estado de servicio al cubo por la inercia de la sección fisurada, más 1 menos momento de fisuración dividido momento máximo en estado de servicio al cubo por inercia de la sección fisurada. Es, por decirlo así, esta fórmula como una interpolación que se hace entre estas dos para poder hallar la inercia efectiva. Muy bien, entonces hasta acá podemos ir recalcando que para calcular la flecha instantánea se toma en cuenta el módulo especial del hormigón y la inercia efectiva. Ahora, la flecha diferida. Resulta ser que la que produce esta flecha viene a ser aquella carga que está un tiempo considerable actuando sobre el hormigón. Y pregunto, ¿cuál es el tipo de carga que conocemos nosotros que está actuando todo el tiempo, que todo el tiempo le está ejerciendo una carga a los elementos estructurales? ¿Qué tipo de carga? La carga muerta, ¿no? Correcto. La carga muerta principalmente viene a ser el peso propio. Y el peso propio no lo podemos quitar. Siempre va a estar ahí. Es correcto. El peso propio. Ahora, hay que enfocarnos bien en esa definición. Para que suceda esta deformación diferida, viene a ser aquella carga, no es la carga que está todo el tiempo, sino que es una carga que esté durante un tiempo considerable. Pregunto, nosotros, ¿qué tipo de carga somos considerados? Carga viva, ¿no? Los muebles, las mesas, ¿qué tipo de carga sería? ¿Carga muerta o carga viva? Viva también, ¿no? Pero, nuevamente, fijémonos en ese concepto. Si bien es carga viva, o sea, esta carga no va a estar durante toda la vida útil de este edificio, por ejemplo. Seguramente en algún momento no estuvieron esta silla, ¿no? Seguramente había otro tipo de silla más antigua, o quién sabe, tal vez esta sala fue hecho para otra cosa. Es decir, estos pupitres no han estado aquí durante todo el tiempo de la vida útil de esta estructura. Sin embargo, ya tienen sus buenos años, digamos, estando aquí, ¿no? Y durante bastante tiempo han estado acá. ¿A qué queremos llegar? Resulta ser que hay un porcentaje de carga viva, es decir, el peso de los muebles, de la mesa, de los accesorios, que no es carga muerta, pero se comporta como si fuera uno. ¿Ya? Entonces, hay una parte, un porcentaje de carga viva, ¿ya?, que está trabajando como si fuera carga muerta. Es decir, el peso de los muebles, el peso de los accesorios, todo eso se comporta como carga muerta a pesar de que no es. De hecho, en algunos libros a esto se lo conoce como carga pseudopermanente, ya que nuevamente es carga viva, pero se está comportando como si fuera carga muerta, ya que están actuando durante un buen tiempo de la vida útil de la estructura. Entonces, para calcular la flecha diferida, está en función de este tipo de carga, de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Es decir, para obtener la flecha diferida tenemos que calcular la flecha instantánea que produce la carga muerta más ese porcentaje de carga viva. Y esto lo multiplicamos por un factor beta menos 1. Para hacer recuerdo, el factor beta no es más que factor épsilon dividido 1 más 50 veces la cuantía geométrica de armadura comprimida. La cuantía geométrica de armadura comprimida es área de armadura comprimida dividido base por altura útil. Bien, ahora aquí está el detalle. Cuando uno tiene que calcular la flecha total, tiene uno que ver qué tipo de flechas tiene que calcular primero. Veamos, por ejemplo, en este ejercicio, en este caso. Nos piden calcular la flecha total. Perfecto. Entonces, para calcular la flecha total, yo necesito la flecha instantánea que produce, habíamos dicho, la carga muerta y la carga viva. Carga muerta y la carga viva. Más la flecha diferida. Resulta ser entonces que la flecha diferida, dijimos, se calcula primero calculando la flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje de la viva por este valor de beta menos 1. Ahora, fíjense entonces en este ejercicio. ¿Qué tipo de cargas tenemos en este problema?
¿Qué tipo de cargas hay? Solamente carga muerta, ¿no? Correcto. Entonces, como solo hay carga muerta, hay que tomarlo en cuenta aquí. Si solo hay carga muerta, entonces aquí esto se va a anular. Y si no hay carga viva, entonces no va a haber ni siquiera un porcentaje de carga viva que se comporte como carga muerta. Entonces, eso también se anula. En resumen, para este ejercicio nos quedaría así la flecha total. Flecha instantánea debido solamente a la carga muerta, ya que no hay carga viva, más la flecha diferida, que como vemos la flecha diferida no hay carga viva, así que también va a ser calcular la flecha debido a la carga muerta solamente. Entonces, para calcular la flecha total, piense que solo necesitamos conocer esta deformación de aquí, flecha instantánea debido a la carga muerta. O sea, solamente hay que calcular una flecha instantánea, nada más. En el ejercicio de la mañana había carga viva, entonces ahí se calcularon dos. Se calculó la flecha instantánea debido a la carga muerta y la flecha instantánea debido a la carga muerta y la carga viva. O sea, este paso no se lo hace como tal, digamos, en el procedimiento, sino que uno tiene que analizar antes de proceder a hacer el ejercicio. Uno tiene que saber a qué es lo que uno va a calcular, a dónde queremos llegar. En este caso, queremos conocer cuánto vale esta flecha instantánea debido solamente a la carga muerta. Bien, entonces veamos cómo se realiza el procedimiento. Más que nada en este ejercicio nos vamos a concentrar en cómo es que se analiza una sección tipo P. Ese es el objetivo principal de este proyecto. Bien, entonces veamos. Primer paso, siempre se tiene que mayorar las cargas. No se olviden, donde trabajamos con la resistencia disminuida y con las cargas mayoradas, en el estado límite. Bien, pregunto, como solamente hay carga muerta, ¿cuánto sería el factor de mayoración para la carga muerta? 1.4, ¿no? Correcto. Ese es, digamos, qué tipo de factor van a colocar ustedes. Ya saben, si solamente hay carga muerta, aquí es 1.4. Si hay carga muerta y viva, para la muerta es 1.2 y para la viva 1.6. Entonces, si mayoramos la carga, nuestra carga de diseño, 7 toneladas por hora. Ahora pregunto, tomando en cuenta la estructura que tenemos acá, ¿cuántos estados de carga tendríamos? 3. Pueden ser los estados de carga. Solo uno, ¿no? ¿Por qué solamente uno? Porque no hay carga viva, ¿no? Correcto. Si es que hubiese habido carga viva, si es que hubiéramos tenido carga viva, se tiene que colocar, se tiene que ir alternando la carga viva, ¿no es así? En función a los tramos. O sea, si es que hubiésemos tenido carga muerta y carga viva, hubiéramos tenido los siguientes estados. Primer estado de carga, hubiéramos colocado todo con carga muerta, todo con carga muerta, carga viva en los tramos impares, tramos 1 y 3, carga viva. Estado 2, lo contrario, es decir, ahora que la carga viva se encuentre concentrado en el tramo 2, este sería el segundo estado de carga. Y finalmente el tercer estado de carga, el cual nos iba, el cual viene a ser cuando todo tiene carga muerta y carga viva. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? ¿No? Les pregunto, ¿por qué se hacen los estados de carga? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de esto? Correcto, ¿no? Para hallar los máximos momentos. Según el estado de carga nos va a dar los momentos máximos de los tramos o los momentos máximos en los apoyos. Ahora, como en este problema no hay carga muerta, no hay carga viva, entonces como no hay carga viva, entonces fíjense que independiente del estado, independiente de cuál sea el estado, los tres estados de carga llevan a lo mismo, ¿no es así? Los tres tienen solamente carga muerta. Entonces es por eso que aquí no hay, no se tiene como tal estado de carga, solamente hay uno, ¿no? Y viene a ser cuando todo tiene carga muerta. Entonces, como solamente hay un estado de carga,
pues entonces no nos vamos a partir la cabeza, digamos, en ver cuál es el estado que a mí más nos conviene. Directamente es analizarlo tal cual con la carga muerta. Aquí igual no nos vamos a detener mucho en el cálculo de las reacciones, no es el objetivo principal, digamos, de esta materia, ver las reacciones. Así que se los voy a mostrar, pero igual se los voy a recalcar el hecho de que sí o sí tienen que verificar. Nunca se olviden hacer esto de la verificación. Ahora ahí les pregunto, ¿no? Antes de hacer los esfuerzos internos, ¿notan algo en particular que tenga esta estructura? Simétrico. Es simétrica, ¿no? Correcto. Como es simétrico, ¿en qué nos puede ayudar, digamos, eso, que sea una estructura simétrica? Fíjense, si es una estructura simétrica, ¿dónde va a estar el momento máximo? En el centro. A la mitad, ¿no es así? Entonces, ¿para qué, digamos, vamos a elaborar ecuaciones, todo eso? Con tal de que ya sabemos dónde van a estar los valores máximos. Sabemos que el momento máximo va a estar a la mitad y que, como hay polarizos, también van a haber momentos negativos. Entonces, con que nosotros tengamos cuánto vale el momento en los apoyos y cuánto vale el momento máximo de tramo, ya podemos realizar nuestro diagrama, ¿no? Sin necesidad de crear ecuaciones ni complicarnos la vida. Directamente vamos a aplicar lo que conocemos como el método de los puntos, es decir, analizar cuántos son los esfuerzos de un determinado punto. Bien, entonces veamos. Para determinar el momento máximo positivo sabemos que se va a encontrar a la mitad. Por lo tanto, como el momento máximo positivo sabemos que se encuentra en este punto, vamos a calcular el momento. Sería entonces el momento máximo acá, voy a colocarlo, positivo, va a ser igual a la reacción 45.5 multiplicado por esta distancia. Como estamos viendo, bueno, podemos ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda. En este caso vamos de izquierda a derecha. Como estamos yendo de izquierda a derecha, esta distancia, pero esta fuerza de acá, 45.5, por esta distancia que sería la mitad de 9, 4.5, nos da un momento horario. Como estamos yendo de izquierda a derecha, va a ser un momento positivo. Menos, antes no, me salté al siempre. Fíjense, toda esta carga distribuida, como estamos analizando solamente del lado izquierdo, vamos a calcularle su resultante. La resultante entonces sería la carga distribuida, como es una carga rectangular, va a ser la carga distribuida por esta longitud, que vendría a ser 4,5 más 2, 6,5, correcto. Por, fíjense, esta distancia. Esta distancia sería la mitad de 6,5, 325. Y fíjense que esto nos produce un momento antihorario respecto de este punto. Por lo tanto, va a ser negativo. Entonces, haciendo el cálculo, fíjense, vamos a tener que el momento máximo vale 56,875 y que se encuentra justamente donde habíamos predicho que iba a estar a la mitad. Ahora, esto de aquí es un voladizo. También podríamos hacer lo mismo, ¿no? De analizar en este punto y decir cuánto es la resultante aquí y multiplicar. Pero cuando se tiene voladizos, hay una fórmula que directo me da cuánto es el momento máximo de un voladizo, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cómo podemos obtener directamente cuánto es el momento máximo de un voladizo? Correcto, ¿no? Es la carga del voladizo por la longitud del voladizo al cuadrado sobre 2, ¿no? Correcto. Entonces sería la carga 7, la longitud del voladizo 2 metros al cuadrado sobre 2, nos va a dar 14, ¿no? toneladas por metro. Como es un voladizo, no se olviden que ese momento queda siempre negativo. Entonces va a ser menos 14 toneladas por metro. Nuevamente lo recalco, esta es una forma de realizar. Si quieren ustedes hacer por el método de las ecuaciones, no hay ningún problema, ¿no? Siempre lo posible hay que optimizar el cálculo, o sea, hay que hacerlo de lo más rápido posible. Y cada vez que ustedes vean una ventaja, como por ejemplo aquí que la estructura es simétrico, tienen que aprovecharla. Bien, todavía tenemos cuál va a ser nuestro momento de diseño. En este caso va a ser 56,875 toneladas por metro, siendo este un momento positivo. Además, el mismo ejercicio nos dijo, ¿no?, que hay que diseñar específicamente para ese tramo, para el tramo AB.
Si nos hubiese pedido por algún motivo diseñar, ¿no? Diseñar para el apoyo, pues entonces hubiéramos tomado el momento máximo en dicho punto, ¿no? En el apoyo. Bien, ahora sí, esto es lo que es lo diferente o lo especial en este ejercicio. Tenemos una viga de sección tipo T. Cuando se tiene una viga de sección tipo T, sabemos bien que existe tres casos, ¿no? En realidad son cuatro, pero son tres, digamos, los más comunes que se ven. El primer caso es cuando el eje neutro, ¿ya? El eje neutro corta lo que viene a ser la placa, ¿no? O corta las alas. Cuando cortan las alas de una viga tipo T, esta viga se diseña como si fuera ¿qué cosa? Una sección rectangular, correcto, que tenga el mismo ancho, ¿no? El mismo ancho que en las alas. Ese es un caso 1. Y eso ocurre cuando este momento último es menor o igual al momento de referencia m sub 0. Ya vamos a ver de dónde sale ese momento de referencia, ¿no? M sub 0. El segundo caso, ¿qué es lo que pasa cuando este valor de aquí, cuando el eje neutro corta lo que viene a ser el alma de la viga tipo T, pero no ha llegado a un valor límite, porque aquí esto tampoco no puede bajar indefinidamente? ¿Qué es lo que pasa si esto llegase a pasarse del eje límite, por decirlo así? Bueno, se han llevado con el ingeniero Quilla, si es que esto pasa de este valor límite, estaríamos en un caso 4, ¿no? Si es que, pero estaríamos en un dominio 4. Se han llevado con el ingeniero Romero, hormigón 1. Si este valor A se pasa del límite, lo que sucede es que el hormigón va a tener una falla frágil, o sea, la viga va a fallar sin avisar, y eso es muy peligroso. Y bueno, se han llevado con el ingeniero Silvio, no sé, digamos, cómo le llama él. Estamos pendientes. Bien, ese es el caso 2. El caso 2, entonces, fíjense, para poder saber si estoy en un caso 2, tengo que ver que este valor está en medio de m sub 0 y en medio de m límite. Y si estamos en un caso 3, cuando estamos en un caso 3 significa que hemos llegado al límite. Y para que la viga no falle de manera frágil, necesitamos colocarle sí o sí armadura comprimida, ¿no? O lo que conocíamos, bueno, lo que han llevado con el ingeniero Quilla, lo que le decían, ¿no? Sí o sí necesita tener una armadura de compresión para garantizar de que no nos pasemos, digamos, a ese dominio 4, que estemos en un límite. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular estos valores, no? M sub 0 y el M límite ya están, por decirlo así, demostrados, tienen sus fórmulas. Pero para hacer un poco de recuerdo, ¿no? Vamos a ver cómo es que se obtenían esos valores, ¿no? El M límite y el M sub 0. Eso partía de un análisis que se hacía, bueno, para el M límite se basa en analizar la deformación, y para el M sub 0 es calcular cuándo da el momento justamente en este punto, en este límite. Bien, solamente para hacer un poco de repaso, vamos a ver cómo es que se obtenía este valor de M sub 0, ¿no? Pero nuevamente lo recalco, ya están demostradas todas estas fórmulas, ¿ya? Y obviamente en el examen no van a ponerse a demostrar nada, más directo a aplicar. Bien, ¿en qué consistía el valor de M sub 0? Decía lo siguiente: tenemos nuestra sección tipo T. Dice entonces lo siguiente: supongamos de que toda la placa se comprime. Supongamos que toda la placa está comprimida. Toda la placa está comprimida. Recordemos de que el ancho de la placa, o el ancho en la zona de la placa, lo llamábamos ancho EE. A las alas, el espesor de las alas, HF. Bueno, todo esto es la altura total. Bien, ahora obviamente esto va a tener armadura. Va a tener aquí su armadura. Ahora, en esta parte de acá, en esta parte de aquí, estamos suponiendo, y se supone, que está toda la placa comprimida.
toda la placa comprimida. Ahora, en hormigón 1 hemos visto de que cuando ocurre esto de acá, así, para volver esta tensión uniforme, lo que hacíamos era la simplificación de Whitney, que era multiplicarlo por 0,85 a la resistencia del hormigón. Bien, y aquí teníamos el acero. Aquí estaba la fuerza de tracción del acero. A por F. Entonces dice lo siguiente: existe un momento, ¿no? Hay un momento que es el que produce este esfuerzo de acá. Existe este momento, al cual lo llamamos M sub 0. Ese momento es tal que hace que solamente la placa se comprima. Muy bien, lo que hacemos es lo siguiente: vamos a definir cuánto viene a ser esto de acá. ¿Cuánto sería la resultante de esta fuerza de compresión? ¿Cuánto sería esa resultante? Damos recuerdo. 0,85 FCT. Correcto, la tensión multiplicado por el área, ¿no? BE por HF. Correcto, BE por HF. Como es una tensión uniforme, la resultante se encuentra en teoría a la mitad. Pregunto, ¿cómo se llamaba esta distancia de acá? C, ¿no? Correcto. Ya. No, A era, ¿no? Cuidado. El A es el eje neutro ficticio, ¿no? Cuando es ficticio, cuando se comporta de esta forma. Bien, ¿cómo se llama la distancia que hay desde el borde comprimido hacia la armadura de tracción? La altura útil, ¿no? Correcto. Correcto, ¿no? La altura útil. Muy bien. Bien, entonces lo que queremos hallar es lo siguiente. Queremos saber cuánto, ¿no? Fíjense en este caso, este A, ¿cuánto va a valer en este caso si estamos comprimiendo toda la placa? HF, ¿no? Correcto. A igual a HF. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer sumatoria de momentos en este punto, ¿no? Porque queremos saber cuánto vale este valor M sub 0. Bien, ahora cabe recalcar de que realmente el esfuerzo de momento es como por decirlo así, es como un principio de acción-reacción. Esto es lo que está trabajando dentro de la sección. Y este momento se tiene que igualar con este momento que viene por parte de las cargas. O sea, realmente este momento lo estaríamos viendo de esta forma. O sea, es solamente un dibujo de referencia, pero realmente estaría de esta forma, en sentido contrario. Bien, entonces si hacemos sumatoria de momentos en el punto 0, vamos a tener lo siguiente: sumatoria de momentos en 0. Bien, vamos a tener el momento M sub 0 está yendo en este sentido, ¿no? Directamente M sub 0 positivo. Esta fuerza de acá, fíjense, esta fuerza por esta distancia me produce un momento en sentido contrario. Entonces va a ser acá 0.85 por FC' B sub E por HF. Y esto lo vamos a multiplicar por esta distancia. ¿Cuánto sería esta distancia? ¿Ya? D menos A medio o lo mismo que decir. Dijimos que A es igual a HF. HF medio. Entonces aquí igual a 0. Entonces aquí despejamos el valor de M sub 0 va a ser igual a 0.85 FC' B sub E por HF por altura útil menos HF medio. Bien, calculemos entonces estos momentos de referencia. Calculemos el valor de M sub 0. Te lo vamos a tener. Ahora, el calcular el momento MM, es a través de un análisis de tensión de formación. Esos análisis de tensión de formación no es algo que se veía con el ingeniero Quilla, es algo que lo que he podido ver no es solamente el ingeniero Romero que te lo explica a detalle, es un análisis de cómo se deforma y a la vez cómo es que actúa la tensión. Bien, entonces fíjense.
Ahora, ojo, ¿no? Aquí estaba olvidando un detalle en nuestra fórmula. Como es, como estamos hablando de estados límites últimos, los momentos o los esfuerzos, las cargas se mayoran y a la resistencia, ¿qué se le hace? Se le disminuye, ¿no? Entonces es por eso que aparece ahí ese coeficiente phi, ¿no? Que reducirle la resistencia de los materiales. Bien, entonces si hacemos el cálculo vamos a tener lo siguiente, fíjense. Vamos a calcular M sub 0, 0,85 Fc' phi por ancho B por HF por altura útil menos un medio de HF. Todos estos son datos. No se olviden que la sección ya lo tenemos todo conocido, ¿no? Conocemos todas sus medidas. Este de aquí, 30 centímetros, vendría a ser el ancho del alma, BW. Este de aquí sería el ancho de la placa, 50. Este de aquí sería el espesor de las alas. Y este de aquí sería la altura total. Entonces todos esos datos son conocidos. Ya. Entonces calculemos primero M sub 0. 0,85 Fc' phi por B sub T por HF por altura útil menos un medio de HF. Tomamos en cuenta lo siguiente. Esta altura útil, ¿cómo nosotros la calculamos? ¿A qué es igual la altura útil? Correcto, altura útil es igual a la altura total menos el recubrimiento mecánico de armadura traccionada. Este valor todavía no lo conocemos, ¿no? Así que hay que adoptarlo. Tomando en cuenta que el momento que nos ha dado aquí en este ejemplo es de 56,875, yo les había pasado una recomendación que se da, y es que dependiendo de qué tan grande sea tu momento, tú vas a adoptar un cierto valor de DS. Yo les comenté este consejo que me lo dio a mí mi auxiliar cuando yo llevé hormigón 1, y él decía: si tu momento último es menor a 40 toneladas por metro, ¿no?, vas a adoptar un DS de 5 centímetros. Si tu momento último está entre 40 y 80, vas a adoptar un DS de 6 centímetros. Y por último, si tu momento último termina siendo mayor que 80 toneladas por metro, adoptas un DS de 7 centímetros. No, es un consejo bastante útil. No sé, digamos, de dónde lo habrá demostrado, no sé si tal vez lo habrá visto en algún libro, pero es bastante útil más que nada a la hora de estimar estos recubrimientos mecánicos. Bien, entonces vamos a adoptar un DS de 6 centímetros, tomando en cuenta que nuestro momento último era de 56 y pico. Entonces adoptamos 6 centímetros. Teniendo entonces el recubrimiento mecánico, podemos calcular lo que sería la altura útil, ¿no? Altura útil menos el DS adoptado. En este caso, 64 centímetros. Ahora sí podemos reemplazar tranquilamente en nuestra sección tipo T y vamos a obtener cuánto vale este momento de referencia M sub 0. Fíjense que debido a las unidades, el valor que nos arroja está en la unidad de kilo por centímetro. ¿Ya? Mucho cuidado siempre con las unidades. Pues es un problema que se tiene cuando uno quiere hacerlo todo de manera mecánica. Fíjense, Fc' va a estar en kilos sobre centímetro cuadrado. Centímetro, esto va a estar en centímetro, menos esto que está en centímetro, va a estar en centímetro. Esto se anula con este y nos queda kilo por centímetro. Ese momento, para llevarlo a tonelada por metro, simplemente se lo divide entre 10 a la quinta y lo vamos a tener en tonelada por metro. Ahora, ¿cuánto era el momento último que teníamos nosotros? Fíjense, nuestro momento último fue de 56,875. Entonces, como nuestro momento último es menor que el valor de M sub 0, ya de entrada podemos decir que estamos en cuál caso. En un caso 1, ¿no? Dice caso 1 es cuando tu momento último es menor o igual a tu valor de M sub 0. Entonces,
ya no había por qué, digamos, seguir buscando en qué otro caso estamos, en caso 2 o caso 3. Ahora, por un momento yo les mencioné de que existe un cuarto caso, un caso que no es muy conocido, el caso 4. ¿En qué consiste el caso 4? De hecho, van a ver que hay un modelo de examen del ingeniero Tito que está en caso 4. Y es medio curioso porque esto no lo enseña, digamos, el ingeniero de hormigón 1. ¿En qué consiste el caso 4? Fíjense, es un caso bastante raro que ocurra, pero existe. Esto mayormente ocurre en lo que se conoce como vigas chatas, vigas que tienen poca altura. Pasa lo siguiente. Fíjense que existe un valor límite, ¿no es así? Existe un A límite. Un valor A límite. Dice, ¿qué pasa cuando tu A límite corta, fíjense, corta lo que viene a ser la placa? El A límite. ¿Qué pasa cuando tu A límite corta corta la placa? ¿Cómo ustedes pueden interpretar eso cuando el A límite corta la placa? Fíjense de que el valor de A, el eje neutro ficticio, nunca tiene que pasarse por debajo de A límite. Nunca tiene que estar por debajo. Entonces, cuando mi A límite corta lo que viene a ser las placas, eso quiere decir que pase lo que pase, esta sección sí o sí va a trabajar como si fuera una sección rectangular. ¿Ya? Sí o sí. Pase lo que pase, ya sea que tenga armadura traccionada o solamente armadura comprimida, sí o sí va a trabajar como si fuera una viga de sección rectangular de ancho BE, sí o sí. Ya lo van a ver con el modelo que vamos a hacer. ¿Ya? Existe este caso, es un poco común, pero existe. O sea que sí o sí va a trabajar como si fuera una viga de sección rectangular. Bien, ¿y cómo yo puedo saber, digamos, en qué caso, cuándo se da este caso 4? Resulta ser de que para que ocurra esto, tiene que pasar lo siguiente. Primero fíjense en ese patrón. El caso 1 es cuando este valor está por debajo de este. El caso 2 es cuando este valor es mayor a m sub 0, pero menor que el m límite, que el m sub m. Eso da a entender lo siguiente, ¿no? Uno puede llegar a pensar, entonces, si se da esto, debe ser porque m sub 0 siempre va a ser menor que mm. Cuando ocurra lo contrario, es decir, cuando el m sub m sea mayor, pero sea menor que el m sub 0, es ahí cuando yo me doy cuenta que estoy en un caso 4. ¿Ya? Es decir, que no importa, ya no importa si necesita armadura comprimida o no, sí o sí esto va a trabajar como si fuera una sección rectangular. Es un caso nuevamente bastante raro. Bien, entonces estamos en un caso 1, por lo tanto procedemos a realizar el cálculo como si fuera un caso 1. Es decir, vamos a analizarlo realmente esta sección tipo T como si fuera una sección rectangular de ancho BE. Bien, entonces estamos en un caso 1. Bien, entonces si estamos en un caso 1, vamos a diseñar la viga como si fuera una sección rectangular de ancho BE. Bien, tenemos la altura útil, lo hemos calculado, 64 centímetros. Hay que calcular una armadura mínima tanto por flexión como por retracción y temperatura. Las fórmulas de estas son las mismas que en vigas de sección rectangular, con una pequeña diferencia. Aquí el ancho B que se coloca, fíjense que hay dos anchos B, ¿no? Un ancho B en la parte de arriba y otro ancho B para la parte del alma. La que se coloca viene a ser el ancho B del alma, es decir, el BW. Además hay una armadura mínima por retracción y temperatura, ¿no? Que en este caso, nuevamente hay que colocar ahí el ancho BW. ¿Cuál es el que se coloca por armadura mínima? El que dé el mayor entre estos dos, en este caso 538. Bien, entonces vamos a diseñar para un momento positivo. Esto del momento positivo puede ser un poco redundante.
Pero es muy importante recalcarlo por lo siguiente. Cuando un momento es positivo, ¿dónde va la armadura traccionada? ¿Arriba o abajo? Abajo. Correcto. Cuando el momento es negativo, lógicamente va a ir arriba, ya que se invierte el sentido. ¿De acuerdo? Puede ser que sea algo muy básico el explicar esto, digamos, a estas alturas, pero hay veces que uno se llega a olvidar, hay veces que por querer hacerlo rápido, ignora este detalle, ¿no? Y al final uno comete un error no tanto de número, sino un error más de concepto. Bueno, esto se los comento, no fue del ingeniero Romero, fue del ingeniero Lazo. El ingeniero Lazo, bueno, no sé si logra contar este semestre, pero siempre le gusta contar esta anécdota. Él dice que hubo un semestre donde él hizo un ejercicio de una viga, les dio diseñar una viga para el hormigón 2, y le pidió el diseño de las armaduras para un determinado apoyo. Y fue grande la sorpresa del ingeniero cuando corrigió los exámenes y vio que la mayoría habían colocado, se habían hecho varios resultados y de hecho sus cálculos estaban bien. Habían varios que tenían resultados que eran coherentes y el procedimiento estaba todo correcto. Sin embargo, ¿dónde creen ustedes que está la falla ahí? Correcto, ¿no? Fíjense, como aquí esto es una viga continua, un apoyo, otro apoyo, sabemos bien que los apoyos, los momentos son negativos. Los momentos son negativos. Entonces, de entrada, si se diseña un apoyo, el momento es negativo. Y como el momento es negativo, ¿dónde tiene que ir la armadura? Arriba, ¿no? Entonces, como ven, ese es un error más de concepto, digamos, porque nuevamente todos los cálculos que habían hecho estaban bien, el procedimiento estaba todo bien, el problema fue su resultado final. Y no creo, digamos, que haya sido porque tal vez los compañeros se hayan equivocado, sino de que tal vez hayan estado tan acostumbrados a trabajar así que a veces ignoran este pequeño detalle. Cuando el momento es negativo, la armadura traccionada va arriba, cuando es positivo va abajo. Muy bien, entonces sigamos. Tenemos un momento máximo positivo de 56,875 toneladas por metro. Hay que llevarlo a kilo por centímetro por el tema de las unidades. Fíjense de que esto de acá, el momento, sí o sí tiene que estar en kilo por centímetro. Esto va a estar en kilo sobre centímetro cuadrado, centímetro, como esto está elevado al cuadrado, centímetro cuadrado. Entonces, para que se pueda simplificar y me dé un valor adimensional como el que está acá, ¿no? Como el que indica el momento reducido, entonces sí o sí hay que cuidar eso, el tema de las unidades, que esté en kilo por centímetro. Bien, en este caso dio valor que el momento reducido al límite, estamos en un caso 1, eso quiere decir de que solo necesita armadura tracción. Calculamos la cuantía mecánica, esta fórmula se lleva con el ingeniero Quilla, estarán acostumbrados, y se han llevado del semestre pasado el ingeniero Romero está permitiendo usar esta fórmula, ¿no? Antes él quería que sí o sí se utilice su tabla que él maneja, ¿no? Pero esta fórmula es más precisa y más rápida. Bien, una vez que se tenga la cuantía se puede calcular el área de armadura. En este caso vamos a necesitar un área de armadura de 21,44 centímetros cuadrados. Esto lo comparamos con la armadura mínima que nos había dado 5,38 y vemos que estamos dentro de lo permitido. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué pasaría si esta armadura hubiera sido menor que la armadura mínima? Se adoptaba la mínima, ¿no? Muy bien. Ahora, esta parte de aquí, el tema de cómo yo calculo mis armaduras, resulta ser que cuando uno practica, desarrolla una habilidad que con tan solo ver el área de armadura que se necesita, uno ya saca, uno ya se da una idea de qué barras puede colocar. Pero para llegar a eso uno tiene que practicar bastante. Como estamos todavía en calidad, digamos, de estudiante, digamos, llevando la materia, yo les presento este método que consiste en ver cuánta es la cantidad de barras que yo voy a utilizar. Así, si yo quiero utilizar un determinado diámetro. Por ejemplo, si queremos utilizar solamente barras de 25,
Pero yo digo, voy a dividir el área de armadura que necesito, 21,44, entre el área de la barra FIDE 25, 4.91. ¿Cuánto nos daría esto? 21,44 entre 4,91. 4.47. Muy bien, 4,97. 37. A 37. Vamos a redondearlo siempre al entero superior, ya que no podemos colocar 437 barras, ¿no? Siempre trabajamos en unidad de entero. Bien, ¿qué pasaría si queremos colocar solamente barras de 20? Dividimos el área de armadura que necesitamos entre el área de la barra FIDE 20, 3,14. ¿Cuánto nos daría esta relación? 6,83. Muy bien, 6,83, redondeando, 7 barras FIDE 20 como mínimo. Y barras de 16, 21,44 entre 2.01, ¿cuánto nos da? 10,67. Muy bien, 10.67, redondeando el entero superior, 11. Muy bien, entonces ya tenemos estas alternativas. Fíjense, una combinación podría ser 5 barras, ¿no? Fíjense, 5 barras FIDE 25, si hacemos el cálculo nos da 24,55. 7 barras FIDE 20, si hacemos el cálculo, 21,98. Y la otra 11 barras de 16, que nos da 22,11. A partir de aquí podríamos empezar con las combinaciones, ¿no? Empezar a ver una barra con otra que área nos puede dar. En lo posible hay que tratar de buscar una alternativa que se acerque a este valor, o sea, que no esté por debajo, pero que esté lo más próximo a este valor. Por ejemplo, fíjense, 2 barras de 25 más 4 de 20 nos da 22,38. Ahora, lo mínimo que se recomienda adoptar son entre 4, bueno, lo mínimo es 4, ¿no? Y lo máximo entre 6 a 7. Ya que si uno se pone aquí a hacer varias combinaciones, puede llegar a perder el tiempo al querer encontrar cuál es la más precisa. Entonces, por eso es que se recomienda hacer entre 4 y 6 combinaciones. Bien, entonces, aquí la que más se acerca, fíjense, son 7 barras de 20, ¿no? Nos da 21,98. Por lo tanto, vamos a adoptar 7 barras de 20. Bueno, aquí había otra alternativa. Ahora, no solamente es colocar barras por colocar. No se olviden que hay que hacer una verificación de acuerdo a los estándares que nos da la norma, ¿no? Que nos da la norma ACI. Uno de esos viene a ser la separación mínima, así que nos pide la norma. Veamos, tenemos 7 barras de 20, esta puede ser la alternativa. O sea, fíjense que aquí igual depende mucho de la creatividad de cada uno. Por ejemplo, puede ser de que a alguien se le haya ocurrido lo siguiente: si van a hacer 7 barras de 20, podríamos colocar también así, ¿no? Fíjense. A ver, podría ser 2, 5 y 2, ¿no? A ver, otra alternativa podría haber sido antes de que, digamos, tal vez a alguien se le ocurrió, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer eso? Correcto, ¿no? Al momento de meter el vibrador estamos impidiendo que llegue hasta abajo. Si hubiesen habido 8, por ejemplo, hay belleza, digamos. Si hubiese habido 9, ¿no? Si nos hubiese pedido 9 barras, podríamos colocarlo así. Ahí y ahí, ¿no? Que esté bajo el mismo eje. Mucho cuidado en querer colocarlo, si van a colocar una segunda fila, en querer colocarlo en medio de 2 barras que están en la primera fila. Eso, mucho cuidado. En estos casos, el ingeniero Romero recomienda el siguiente: utilizar las armaduras de paquete. Cuando ustedes tienen hartas armaduras, él prefiere que ustedes hagan esto. Si por ejemplo hubiesen sido 9 barras, él hubiese preferido colocar así. Ahí podría ser una alternativa, o de una vez combinarlo, digamos así. Él prefiere eso. Bien, pero yo le aconsejo de que para no recurrir a eso, tratemos de agarrar un diámetro de barra que no necesite mucha cantidad. Por ejemplo, si en caso hubiésemos tenido problemas a querer colocar esto, entonces nos brincamos a esta alternativa, ¿no? Que tiene menor cantidad de barras y seguramente mucho más fácil va a ser su distribución. Bien, entonces sigamos. Tenemos 7 barras de 20. Perfecto. Vamos a calcular la separación mínima.
Sin embargo, para calcular la separación mínima hay que tomar en cuenta lo siguiente. El recubrimiento libre o recubrimiento geométrico suele estar entre 2 y 2,5 centímetros en vigas. En nuestro caso, en Santa Cruz se recomienda colocar 2 centímetros debido a que, por decirlo así, el ambiente, el entorno no es tan agresivo, como puede ser en otros climas, por ejemplo, en ciudades costeras, así ahí el clima es más ácido, es más agresivo. Bien, entonces el recubrimiento que se toma son 2 centímetros. El estribo, si bien el estribo lo podemos calcular, ¿no? Porque tenemos nuestro diagrama, podemos hacer el esfuerzo cortante y hallar el estribo, por cuestión de tiempo el ingeniero nos permite adoptarlo. Sabemos que el estribo está entre qué tipo de barras, entre una barra de 6, uno de 8 y uno de 10. Entonces el que se suele colocar es un promedio, es decir, se suele adoptar la barra phi de 8, un estribo phi de 8. Bien, tenemos ahí la base 30 centímetros, la base de la viga. Como va a ser 0,8, son 8 milímetros, el centímetro 0,8, más los 2 centímetros de recubrimiento, vamos a tener 2,8 de este lado y 2,8 de la cara externa hasta la cara interna de la armadura. Ahora, si se va a hacer armadura con 2 filas, no se olviden que la distancia de separación entre una fila y otra tiene que ser como mínimo 1 pulgada, o 2,5 centímetros. Bien, calculamos entonces la separación mínima. Queremos hallar la separación real para compararla con la mínima. Por norma, la separación mínima viene a ser el mayor entre estos tres valores. O bien es 1 pulgada, ¿no? 2,5 centímetros. El diámetro mayor, en este caso, solamente tenemos barras de 20. Si hubiésemos tenido, qué sé yo, 4 barras de 25 y 2 de 20, hubiésemos tenido que adoptar el de diámetro mayor. Y 4/3 del diámetro máximo de agregado grueso. ¿Cuánto es el diámetro máximo de agregado grueso que usamos en nuestro medio? 3/4. ¿Cuánto? 3/4. 3/4 de pulgada, o lo mismo que decir 19 milímetros. Es el diámetro máximo que se suele pedir. Si hacemos el cálculo, nos va a dar aproximadamente 25 milímetros, o lo que sería 2,5 centímetros. Bien, entonces claramente el mayor en estos tres casos viene a ser 2,5. Entonces, esa va a ser la separación mínima. ¿Cómo podemos calcular la separación real? Pues muy bien. Veámoslo de esta forma. Fíjense, queremos saber cuánto es una separación real. Entonces, para hallar eso sería, la separación real sería el ancho total de la base. Vamos a restarle 2 veces recubrimiento libre menos 2 veces el diámetro de los estribos, menos, fíjense, al quitar 2 veces los recubrimientos, estamos quitando esto, al quitar 2 veces el diámetro de los estribos, estamos quitando esta parte, luego vamos a quitar los diámetros de las barras que hay en la primera fila. En este caso hay 5 barras phi de 20, ¿no? Que en centímetros serían 2 centímetros. Vamos a restarle y luego hay que dividirlo entre el número de espaciamientos. En este caso 4. El recubrimiento libre 2 centímetros, diámetro de estribo 0,8, ¿no? Y la base 3. Bien, estamos haciendo solamente un pequeño repaso de lo que vimos en hormigón 1. Muy bien, entonces al hacer el cálculo vamos a tener lo que sería la separación real. Fíjense que en este caso nos dieron 3,6 centímetros. Como la separación mínima era 2,5, estamos dentro de lo permitido. Ahora, existe otro requisito, otro parámetro que también hay que cumplir. Y lamentablemente no es algo que se lo explique mucho, pero es muy importante. Y es que el recubrimiento mecánico, es decir, el DS, ahora ya tenemos las armaduras, tenemos definido 7 barras de 20. La distancia hacia el centro de gravedad de este grupo de barras, ¿cómo se llama? DS, ¿no? Recubrimiento mecánico de armadura traccionada, o se ha llevado con el ingeniero Quilla R1. Resulta ser de que ese DS hay que calcularlo. Sí o sí se exige calcular este DS, el real. ¿Por qué no podíamos tener el DS real en primer lugar? ¿O por qué no podíamos tener ese valor en un inicio? Porque todavía no teníamos definido qué barras íbamos a colocar.
ya que este DS, fíjense que está en función de las barras, está en función de qué barra colocamos y dónde la colocamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en un inicio? Asumir, ¿no? Hemos adoptado. En este ejercicio adoptamos como DS 6 centímetros. Ahora que ya tenemos definido cuánto vale nuestro DS real, podemos calcularlo. Resulta ser de que este DS real tiene que ser sí o sí menor o igual al DS adoptado. En caso de que esto no se cumpla, se tiene que volver a buscar otra alternativa. Ya sea, por ejemplo, escoger las 5 barras de... y teníamos otra alternativa, ¿no? 5 barras de 25. O podría ser incluso hacer una combinación, ¿no? Por ejemplo, 2 barras de 25 en las esquinas y 2 barras de 20 al medio y unas 2 arriba. Podría ser otra alternativa. De hecho, en la mañana una compañera preguntaba qué situaciones son las que a mí me exigen o la que a mí me obligan a buscar otra alternativa. Y es justamente que no cumpla con esto. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si aquí no hubiera cumplido con esto? Habría que buscar otra alternativa, ya sea redistribuir esto de otra forma o directamente buscar otra combinación de barras, ¿no? Podría ser elegir esta de aquí, las 5 barras de 25. De igual manera, si no te cumple cualquiera de estos dos, si no te cumple que esto sea mayor que la mínima o que no te cumpla que tu DS real sea menor que el adoptado, vas a tener que buscar otra alternativa. Bien, ¿cómo nosotros podemos hallar este DS real? Entonces les pregunto. Es el centro de gravedad de todo este grupo de barras. ¿Cómo podemos calcular esta distancia? Calculando el centro de gravedad, ¿no? Correcto. Es decir, calculando a través de momentos estáticos. Es por eso que la primera clase de nivelación le hice recuerdo cómo es que se calcula eso, ¿no? Es la sumatoria de las áreas por sus distancias y dividido entre la sumatoria total de las áreas. Pero pregunto, ¿a qué va a ser igual la suma de todas estas áreas? A la S, ¿no? Correcto. Sería el AS, muy bien. Y este YG vendría a ser el DS real. Muy bien. Bien, a ver, veo que aquí en esta proyectora no se ve bien esta parte de abajo. Aquí abajo lo tenemos en la memoria de cálculo de cómo es que se obtiene el DS real. Real haciendo el momento estático nos daba 5,086, lo cual es menor que el DS adoptado, que cumplió 6 centímetros. Así que cumple. Ahora, si recién estamos entrando como tal a hormigón armado 2, todo lo que hemos visto hasta ahora fueron materias de hormigón 1, isostática 1, ISO 2, algunos conceptos de resistencia de los materiales. Ahora, si recién estamos entrando a hormigón armado 2. Entonces, fíjense, lo primero que hay que hacer, ¿no? Y siguiendo de base, digamos, la idea de la inercia efectiva, hay que analizar primero lo que viene a ser la inercia de la sección sin fisurar, ¿no? Ya que es lo que requiere la fórmula de Branson. La inercia de la sección sin fisurar viene a ser el estado donde se considera que solamente el material está, o solamente la viga está hecha de hormigón. Por lo tanto, vamos a tener aquí nuestra sección tipo T y tenemos que calcular cuánto vendría a ser la inercia de esta sección. Ahora, aquí, ¿cómo podríamos calcular la inercia de la sección? Pregunto, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Dividir la sección en figuras más sencillas, ¿no? En figuras más fáciles de trabajar. En este caso podemos convertir todo el alma en una sección rectangular y las alas también en pequeños rectángulos. Ahora, la inercia de la sección sin fisurar viene a ser la inercia que se encuentra ubicada en el centro de gravedad de la sección. Ahora, igual otro detalle con esto. La distancia YG siempre es la distancia que hay desde el centro de gravedad hacia el borde traccionado. Como en este caso el momento es positivo, el borde traccionado se encuentra en la parte de abajo. Entonces, la distancia YG va a ser hacia abajo. Si por alguna razón el momento hubiera sido negativo, el YG vendría a ser la distancia que hay desde aquí hacia el borde traccionado, ¿no? Que si fuera negativo sería hacia arriba. Muy bien.
Primero entonces vamos a calcular el centro de gravedad de esta sección. ¿Listo? Bien, centro de gravedad. Aquí vamos a hacer un pequeño cálculo. Solamente vamos a hacer la forma. Centro de gravedad sería, tenemos una figura, todo este rectángulo de acá. Recordando la fórmula general para hallar centro de gravedad, era área por distancia dividido la sumatoria total de las áreas. En este caso va a ser la sección 1, toda esta sección del alma vendría a ser el ancho BW multiplicado por qué distancia. ¿Cuánto sería la altura? H, correcto. H. Por la distancia Y, ¿no? ¿Cuánto sería la distancia del borde inferior hasta el centro de gravedad de esta sección? H medio, ¿no? Correcto. Ahora veamos qué pasa con estos dos. El área de estos dos de las alas, yo lo puedo escribir de esta forma. El ancho efectivo, el ancho que está en la parte de arriba, le vamos a restar el ancho así del alma, teniendo de esta forma esta distancia. Esto lo vamos a multiplicar por la altura, es decir, por su espesor, y por una distancia. ¿Qué distancia sería la que hay desde el borde inferior hasta el centro de gravedad de esta sección? ¿Correcto? Correcto, H menos HF medio, ¿no? Vendría a ser toda la altura restándole solamente la mitad, ¿no?, de HF. Muy bien. Listo, y esto de acá va a estar dividido entre el área total, que si quieren verlo así es volver a copiar esta parte. El área, ¿no?, el área del alma más el área de las alas, por H. ¿No? Entonces, de esta forma tenemos una fórmula general para poder calcular lo que sería el Y. Aquí están directamente colocados los valores y fíjense que nos da 37,97. Listo, hasta acá lo que tendríamos sería el centro de gravedad y lo que queremos justamente es calcular la inercia teniendo un eje en el centro de gravedad de toda la figura. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? ¿Qué podríamos hacer para calcular la inercia respecto al respectivo eje? ¿Qué teorema conocemos nosotros que nos permite eso? Steiner, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a calcular. Esta aquí vamos a llamarlo una figura 1 y esto es la figura 2. Aplicando Steiner, ¿a qué sería igual? Según la fórmula general de Steiner dice, momento de inercia, ¿no?, de respecto a cualquier eje es igual a un momento de inercia respecto a un eje paralelo al anterior ubicado en el centro de gravedad de la figura más el área de la figura por la distancia de separación entre ambos ejes al cuadrado. Muy bien, ¿cómo podríamos entonces crear una fórmula general para esto? Fíjense, vamos a calcular primero la inercia que tiene la figura 1. Inercia de la figura 1. Es un rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la inercia de un rectángulo? Correcto, base por altura al cubo sobre 12. Siendo la base de esta figura ¿quién? BW, muy bien. Su altura H, correcto, al cubo dividido 12. Más, ¿cuánto sería el área de esta figura 1? Correcto, BW por H. Y la distancia de, fíjense, de este rectángulo, su distancia hacia el centro de, su centro de gravedad de la figura 1 está por aquí más o menos. Centro de gravedad de la figura 1. Correcto, esa distancia, ¿a qué sería igual esa distancia? Fíjense. Correcto, YG menos Y1, ¿no? Pero ¿cuánto vale Y1? Fíjense aquí arriba incluso. H medio, ¿no? Correcto. H medio. Estamos haciendo todo de manera general. Al cuadrado. Al cuadrado. Listo, esa sería la inercia de la figura 1. Ahora, la inercia de la figura 2, de las alas. ¿A qué sería igual? Fíjense que también son rectángulos y su centro de gravedad está justamente a la mitad. También son rectángulos los dos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para la inercia de un rectángulo? Base por altura al cubo sobre 12. ¿Cuál sería la base de esta figura 2? BE. Correcto. Bueno, el medio sería sacar solamente a 1, ¿no?
BE menos BW sería, bueno, dos juntos, ¿no? Por, ¿qué altura? ¿Cuál es la altura de esos rectángulos? Correcto, HF al cubo sobre 12. ¿Sí? Bien, más, ¿cuánto es el área que van a tener esas dos áreas? BE menos BW, ¿correcto? Por HF, muy bien. Ese es el área. Ahora, ¿qué distancia va a haber desde aquí hasta acá abajo? Primero, ¿cuánto es esta distancia que viene desde abajo del muro inferior hasta aquí arriba? H menos HF medio. Correcto, H menos HF medio. Si este H menos HF medio le restamos el eje, va a ser justamente la distancia que queremos hallar. Entonces, aquí va a ser H menos HF medio menos el eje elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma tenemos la inercia de la figura 1 y la figura 2. Y aplicando Steiner, vamos a tener la inercia en las dos figuras, con lo cual la inercia total, ¿no? La inercia total de toda la sección sería simplemente sumar la inercia de la figura 1 más la inercia de la figura 2. Y, o sea, todo esto es una fórmula, como les digo, una fórmula general, ¿no? Una fórmula genérica. Bien, si quieren tenerlo, yo les aconsejo de que esta fórmula, digamos, lo tengan como formulario, ya que, bueno, en este modelo directamente hemos colocado los resultados, ¿no? Pero siempre es bueno tener a la mano tu fórmula, ¿no? Que te pueden ayudar. Por eso lo hemos hecho de manera general. Muy bien. Tenemos entonces ahora sí lo que sería la inercia 1 y la inercia 2. Entonces simplemente sumar ambos y vamos a tener la inercia total de la sección sin fisurar. O sea, aquí permítame. Armando, para un momento negativo igual sería el mismo o cambiaría. Bueno, lo único que va a cambiar si el momento fuera negativo es que ya no vamos a tomar las distancias del borde inferior, sino que de arriba tomar las distancias. El valor de la inercia igual cambia. Así, cambia el valor de la inercia. Bueno, de la inercia, el I sub 0 no va a cambiar. El que va a cambiar va a ser de I sub 2. Bien, entonces ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, a la fórmula. Fíjense que en este caso la inercia total de la sección va a ser de 1.041.518 centímetros a la cuadra. ¿Qué más? Tenemos entonces YG e I sub 0. Realmente este paso acabaría acá porque solamente queremos saber esta inercia. Sin embargo, fíjense en la fórmula de Branson, aún falta conocer este valor, momento de fisuración. Para calcular el momento de fisuración, y esta fórmula igual la hemos demostrado, tenemos que calcular lo siguiente. Módulo de rotura multiplicado por la inercia de la sección sin fisurar dividido la distancia hacia el centro de gravedad nos va a dar el momento de fisuración. El módulo de rotura, ¿no? También conocido como resistencia a tracción del hormigón, se ha obtenido a través de los siguientes ensayos esta fórmula: 2 veces la raíz cuadrada del FC'. Por lo tanto, para calcular FR, 2 veces raíz cuadrada de FC', ¿no? Nuestro FC' vale 250, nos da 31,623 kilos sobre centímetro cuadrado. Uno puede hacer aquí un paréntesis, ¿no? Y puede ver lo siguiente. Fíjense que el hormigón a compresión resiste 250 kilos sobre centímetro cuadrado, mientras que a tracción aguanta 31 y pico. ¿Qué quiere decir eso? Y de hecho eso corrobora lo que nos decían en el hormigón 1. ¿no? En el hormigón 1 nos decían que la resistencia a tracción del hormigón es más o menos del 10%. Bueno, en realidad es un poquito más, ¿no? Lo estamos viendo acá. O sea, fíjense realmente la gran diferencia que hay de su resistencia a compresión que la tracción del hormigón. Listo, entonces tenemos el módulo de rotura, podemos calcular el momento de fisuración, ¿no? Reemplazando, ya todo lo tenemos. Nos da 867.328 kilos por centímetro. Si lo llevamos a tonelada por metro, simplemente hay que dividirlo entre 10 a la quinta, ¿no? O si quieren verlo así, la coma se lo recorre 5 números: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 8,67 toneladas por metro sería. Bien, hasta ahí sería la inercia de la sección bruta o la inercia de la sección sin fisura, ¿no? O no fisurada. Ahora fíjense, aquí igual hay otra gran diferencia
¿no? Con la viga de sección rectangular. ¿Cómo se analiza su sección fisurada? ¿No? Y aquí pongan mucha atención. Fíjense, aquí hay un gran problema, y es que así como al inicio no sabíamos si el eje neutro cortaba la placa o cortaba el alma, algo parecido ocurre acá. No sabemos si está cortando la placa o si está cortando el alma. Sin embargo, les adelanto que generalmente suele cortar el alma. Suele cortar, es decir, y si no, pues no hay problema, digamos, ¿no? Los mismos que están más arriba. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene esta distancia? Fíjense. Tenemos que ver cuánto vale esta distancia X, la profundidad del eje neutro en estado de servicio. ¿Cuál era la lógica al momento de analizar la sección fisurada? Dice que hay una parte del hormigón, ¿no?, en estado de servicio que está aguantando esfuerzos de compresión, todo un área que trabaja con presión. Y en la parte traccionada, ¿qué es lo que nos decía? Solamente hay acero, ¿no? O sea, no está trabajando nada el hormigón porque en teoría se ha fisurado toda esta parte. ¿Sí? Pero estamos ante un gran problema, y es que para poder analizar esto, los dos tienen que ser el mismo material. La zona comprimida tiene que ser del mismo material que la zona traccionada. Sin embargo, la zona comprimida sabemos que es hormigón y la traccionada es acero. En teoría no podríamos analizar nada, pero en resistencia de los materiales 1 hemos aprendido cómo encontrar su equivalente de un material a otro en términos de resistencia. ¿Qué utilizábamos ahí para convertir un material a otro? O sea, ¿cómo convertíamos un material a otro? Utilizábamos ahí el factor de homogenización, ¿no?, que era la relación de los módulos de elasticidad. ¿Cómo venía aquí la cosa? Decía, si quiero convertir de un material a otro, tengo que dividir su módulo de elasticidad del material que yo tengo. En este caso, nos es más fácil convertir este acero y llevarlo a hormigón que tratar de cambiar este hormigón de acá. Entonces va a ser módulo de elasticidad del material que tenemos, acero, dividido entre el módulo de elasticidad del material al que queremos trabajar, al que queremos llevarlo. En este caso queremos llevarlo de acero a hormigón. Bien, ¿cómo podríamos conseguir esto? Ya habíamos hablado al inicio de que para el acero ya sabemos cuánto vale, ¿no? 2.100.000. Y del hormigón lo podemos obtener a través de esta fórmula que lo obtuvo la serie a través de ensayos de laboratorio. Entonces, esta parte no es ningún problema para nosotros. Convirtiéndolo el acero a hormigón, ya en teoría los dos materiales vienen a ser hormigón. Así, y ahora sí podemos analizarlo tranquilamente. Bien, veamos entonces lo siguiente. Para poder analizar, digámoslo así, con mayor facilidad, vamos a convertir o vamos a dividirlo así como hemos, en el paso anterior, así como lo hemos dividido esta sección en un rectángulo y dos rectángulos más pequeños. Exactamente lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a dividirlo, esta zona, vamos a llamarlo zona o área 1, ¿no?, en un rectángulo, y estas dos, las alas, también en otros rectángulos aparte. Bien, pregunto, como ya tenemos nosotros el ds real, o sea, conocemos cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la armadura traccionada hacia el borde más traccionado, como ya tenemos el ds real, podemos calcular lo que sería la altura útil real, que no es más que la altura total menos el ds real calculado. Muy bien, entonces calculemos el ds. Vendría a ser la altura total que tiene toda la sección, 70 menos el ds real que hemos calculado cuando ya definimos las 7 barras de 20, 64,914. Siguiente, vamos a colocar 7 barras de 20, lo cual da un área de 21,98. 21,98. Bien, para poder obtener el módulo de elasticidad para poder obtener el factor de homogenización necesitamos tener el módulo de elasticidad del hormigón. Para eso aplicamos la fórmula que tenemos nosotros de la ACI. Fíjense, nos da 237.170.82 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, Sí. ahí puso 10.500 por raíz cuadrada de
15.100, ¿no? Ya, este tema les explico, a ver. En su libro del ingeniero está así, 15.100 raíz cuadrada de fc'. Pero seguramente ya habrán notado de que hay algunos ejercicios donde el ingeniero le ha colocado 15.000. Realmente muchas diferencias no hace que digamos. A ver, les explico. Si uno calcula con 15.100 y si uno calcula con 15.000, aquí puede ser que la diferencia sea notoria, pero cuando ustedes calculan la flecha total van a ver que no afecta casi nada. Supongamos que si yo hubiera trabajado con 15.100, la flecha instantánea me hubiera dado 2,44. Si trabajo con 15.000, la flecha instantánea me hubiera dado 2,45. O sea, como ven, no le afecta casi nada. Pues es por cuestión de valores. Ya no les va a afectar. Y de hecho, si uno busca la fórmula, realmente está así, 15.100. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, digamos, en este ejercicio? Este ejercicio lo hemos explicado el semestre pasado. Y el semestre pasado, hubo una compañera, ¿no?, que decía, disculpe, hicimos un ejercicio con el ingeniero y el ingeniero utilizó 15.000. Y le dije lo mismo, 15.100, 15.000 no le va a afectar mucho. Por eso aquí los coloqué con 15.000 y al final no variaba casi nada. ¿Ya? Si quieren trabajar con 15.000 o 15.100 no hay ningún problema. Yo les aconsejo que trabajen con esto, porque así está la norma. Bien, continuamos entonces. Tenemos el módulo de elasticidad del hormigón. Podemos calcular el factor de homogenización dividiendo ambos módulos, en este caso 8,854. Y ahora sí, esta parte es la que quiero que nos ubiquemos. Para poder calcular el X hay que igualar el momento estático de la zona comprimida con el momento estático de la zona traccionada. ¿A qué es igual momento estático? Según lo que hemos visto en isostática 1. ¿A qué es igual el momento estático? Por definición. Imagínense que tengamos nosotros un área cualquiera, y nos piden calcular el momento estático respecto a este eje de acá. Llamémosle si quieren un eje Z. Sabemos bien que cual sea la figura va a tener un centro de gravedad. Entonces, el momento estático respecto, en este caso, al eje Z, es igual al área de la figura, multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad hacia el eje donde estamos analizando, pero esto es una distancia perpendicular. Entonces, esto vendría a ser la distancia D. Bien. Entonces, aquí no está tan sencillo como lo teníamos en anteriores ejercicios con secciones rectangulares, ¿no? Aquí tenemos más de un área. Pero si aplicamos ese mismo concepto, no tendríamos que tener problema. Veamos, ¿cómo sería aquí la cosa? Calculemos primero el momento estático que va a tener la figura 1. Entonces, ¿cuánto sería el área de la figura 1? 30 por X, ¿no? Correcto. Es decir, la base BW, ¿no?, la base BW por X. BW por X. ¿Por qué distancia sería esta de acá? X medio, correcto. X medio. Ese viene a ser de esta figura, de la figura 1. Ahora, ¿cuál sería el momento estático de la figura 2? Y se suma. Veamos, primero el área. ¿Cuánto sería el área de esta figura? ¿Cuánto, perdón? Primero, veamos. Esta distancia, ¿cuánto sería? BE menos BW, correcto. BE menos BW. Por HF, correcto, nos da el área. O sea, hasta aquí teníamos solamente el área. ¿Por qué distancia hay desde el centro de gravedad de estas figuras hacia el eje neutro en estado de servicio? X menos HF medio. Correcto. X menos HF medio. Listo, ya no hay más áreas en la zona comprimida. Por lo tanto, queda igualar con la zona traccionada. Entonces, aquí el área ya lo hemos convertido, lo hemos homogenizado al multiplicar el factor de homogenización por el área de acero. Ahora, en teoría, esto viene a ser un área de hormigón. Entonces va a ser N por AS, N por AS
por qué distancia hay. Fíjense, si la altura útil real es la distancia que hay desde la zona comprimida hacia el centro de gravedad de esta zona de acá, ¿qué distancia habría desde aquí, desde el eje hasta el centro de gravedad de las armaduras? Correcto, ¿no? D real menos X. D real menos X. Correcto. Y listo, ya tendríamos ahí una fórmula general para este tipo de secciones. Bien, permítame, vamos a borrar. Es una fórmula general. Bien, entonces aquí lo desarrollamos, fíjense, y tenemos una fórmula cuadrática. Aquí también el ingeniero nos permite, o sea, aquí hay algunos compañeros que les gustan despejarlo, querer simplificarlo, digamos, ¿no? Pero aquí el ingeniero no se complica y les permite con que ustedes coloquen la ecuación y aquí abajo le coloquen el resultado y le indiquen que lo han obtenido por calculadora, ya que en la calculadora ustedes pueden meterle la ecuación y se la arroja directo el resultado. Ahora, aquí hay que hacer un paso extra. Fíjense que nosotros hemos asumido que estaba cortando lo que viene a ser el algo. ¿Cómo yo sé que si realmente estaba cortando el algo? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta de eso? H. El X, ¿no? Fíjense que el X nos dio 19,396 y la placa tiene un espesor de 12 centímetros. Por lo tanto, ¿está o no está cortando el algo? Sí, ¿no ve? X está dando mayor que HF. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Porque puede pasar. Hay veces que esto aquí le puede dar un valor menor a HF. ¿Qué significa eso? Pregunto, ¿qué hubiese pasado si aquí el X, por ejemplo, me hubiera dado 9,14? ¿Cómo se interpreta eso? Está cortando la placa. Correcto, ¿no? Estaba cortando la placa. Correcto. Entonces realmente el eje neutro venía acá. Y si viene ahí es más fácil todavía porque sería analizarlo solamente esta área de acá arriba. Nada más sería más sencillo. Bien, ahora vamos a calcular lo que viene a ser la inercia I sub 2, es decir, la inercia de la sección fisurada. Hay que calcular la inercia que nos dan todas estas áreas respecto de este eje de acá, el eje neutro en estado de servicio. Bien, de igual manera vamos a deducir estas fórmulas, aunque ya ya está calculado, pero vamos a deducirlo para que ustedes tengan una fórmula general para cualquier tipo de sección tipo T. Veamos. La inercia de la sección 1, fíjense, es la inercia respecto de este eje. Entonces, la inercia de la sección 1 respecto a este eje, ¿cuánto valdría? Hay que aplicar aquí ¿qué cosa? Steiner, ¿no? Bien, nuevamente, ¿qué nos dice Steiner? Inercia respecto a cualquier eje es igual a una inercia respecto a un eje paralelo al anterior ubicado en el centro de gravedad de la figura más el área de la figura por la distancia de separación entre los ejes al cuadrado. Entonces pregunto, ¿cuánto viene a ser el momento de inercia para la figura 1? Correcto, pero ¿cuál sería su base y cuál su altura? Correcto, base BW, altura X al cubo 12. Muy bien. Más el área, ¿cuánto sería el área de esta figura? BW por X, ¿no? Correcto. ¿Y cuánto sería entonces la distancia que hay desde el centro de gravedad de esta figura hacia el eje neutro? X medio, correcto, al cuadrado. Muy bien. Listo, ya está la inercia de la figura 1. Ahora, inercia de la figura 2. Bien, primero, aquí tenemos dos rectángulos, ¿sí? Pero vamos a tomarlo como si fuera uno solo. ¿Cuánto sería entonces el área que tiene esta figura? ¿Cuánto sería su base? ¿Correcto? Cuidado, ¿cuál es la altura aquí? HF, correcto, ¿no? Sería HF al cubo sobre 12. Muy bien. Más, ¿cuánto sería el área entonces de esta figura? Correcto. BE menos BW por HF, ¿no? Nos va a dar el área solamente. ¿Y cuánto sería esta distancia que hay desde aquí hasta acá abajo? Correcto, X menos HF medio al cuadrado. Sobre 2. ¿No?
Ya, o sea, es HF, bueno, X menos HF medio. Está bien. Ahora, la inercia que aporta esta área. Y aquí igual podemos hacer este comentario. Si quisiéramos aplicar a rajatabla lo que dice Steiner, tendríamos que hacer esto. La inercia que me da esta área de acá, ¿no?, respecto a su centro de gravedad, más el área, esta área ya convertida es N por AS. N por AS. ¿Por qué distancia hay desde el centro de gravedad de la zona traccionada hasta este eje? Correcto, ¿no? D real menos X al cuadrado, ¿no? Es el área por la distancia al cuadrado. Ahora, aquí ocurre algo. Realmente estas figuras, ¿cómo son? Las barras son, bueno, en sección serían como unos círculos, ¿no? Fíjense que estos círculos que representan a las barras, realmente sus dimensiones son muy pequeñas comparadas a este valor, ¿no? O sea, podríamos calcularle la inercia que nos aportan estas figuras, pero van a ver que es casi nada. Esta inercia de aquí que me dan cada una de las barras es muy pequeña. Por lo tanto, esta parte de aquí se lo desprecian y directamente se toma N por AS por D real menos X al cuadrado, ¿no? Pero no estamos incumpliendo con Steiner, simplemente que estamos despreciando un área que no afecta, digamos, es un área demasiado pequeña. Muy bien, entonces ahí tendríamos definido unas fórmulas generales, ¿no?, para poder calcular la inercia en secciones tipo T. Bien, a continuación, ahí tenemos nuevamente las áreas y estamos calculándole la inercia a cada una de las figuras. Inercia en la figura 1, inercia en la figura 2, inercia que nos da las armaduras. La suma de estos tres viene a ser la inercia total de la sección fisurada, es decir, I sub 2. Muy bien, entonces hasta este punto, fíjense que ya tenemos I sub 0, I sub 2, MCR y solo falta el momento máximo en estado de servicio. Realmente esto es lo complicado, digamos, en secciones tipo T, es calcular esta parte. Y como vieron, tampoco es que sea tan complicado, ¿no? Es simplemente hacer un poco de recuerdo de lo que veíamos en materia de isostática 1, ¿no? Y tal vez un poco de resistencia de los materiales. Bien, entonces ya tenemos la inercia de la sección 2. Ahora, ¿cómo vamos a calcular lo que viene a ser el momento máximo en estado de servicio? Cuando diseñamos las armaduras, pregunto, ¿cómo estaban las cargas? Cuando diseñamos las armaduras. Mayorada, ¿no? Correcto, estábamos tomando la situación más desfavorable. En estado límite de servicio se analiza la sección con las cargas reales, sin mayorar, tratando lo posible de emular lo que sería la situación real. Entonces, para poder calcular el momento máximo de estado de servicio, hay que repetir el paso 2, es decir, calcular el momento máximo, pero ahora con las cargas reales, sin mayorar. O sea, si quieren verlo así, es repetir lo que hicimos en el paso número 2 cuando calculamos los esfuerzos internos, solamente que ahora son con las cargas sin mayorar. Nuevamente no vamos a tener que explicar bien el cálculo de reacciones, ¿no? No es el tema principal de esta materia. Tenemos además ya el diagrama de esfuerzos internos y fíjense que el momento máximo en estado de servicio va a ser de 40,625. Ese de ahí vendría a ser entonces nuestro momento M. Listo, ya tenemos por fin todos los valores, así que podemos acudir a utilizar la fórmula de Branson, ¿no? Esta acá. Entonces reemplazamos todos los valores y recién vamos a obtener lo que sería la inercia efectiva. Ahora sí ya podemos calcular utilizando la fórmula que vimos en resistencia de los materiales 2. Bien, ahora fíjense en esto. En este caso tenemos lo siguiente, fíjense, una viga simplemente apoyada con dos voladizos. Lo que han llevado con el ingeniero Quilla, él suele hacer mucho esto y es una simplificación. Porque si uno quiere buscar la fórmula para hallar la deformación máxima, va a estar un poco complicado, ¿no? Porque en su fórmula del ingeniero no hay para todos los tipos de cargas, solamente está para unas cuantas. Se lo voy a mostrar, fíjense. Una cosa es los estados que tiene el hormigón. El hormigón tiene tres estados. Fíjense, está el estado no fisurado,
el estado fisurado y el estado último, así el momento en el cual va a fallar la pieza. O sea, hay que entender bien ese concepto y diferenciarlo. En el estado no fisurado, la sección no considera el aporte de acero, o sea, considera como que todo fuera hormigón. Y como estamos hablando de un mismo material, ahí aplica lo que es la teoría que hemos visto en resistencia de los materiales, ¿no? Que el diagrama de tensiones normales varía de esta forma, varía de forma lineal. Y el eje neutro coincidía con qué cosa. ¿Se acuerdan? ¿Con qué coincidía el eje neutro en este estado, en Resi 1? Con el centro de gravedad de la sección, ¿no? Correcto. Coincidía con el centro de gravedad. Es decir, la distancia al eje neutro venía a ser la distancia al eje. Ahora, en el estado fisurado, ¿no? Que es lo que estamos viendo, el estado fisurado, ocurre lo siguiente. Solamente se está tomando en cuenta una parte del hormigón que está trabajando, una parte del hormigón, mientras que la zona traccionada está en teoría trabajando el acero, ¿no? Bueno, realmente está trabajando el acero, pero considera que solamente el acero trabaja, o sea, considera que todo esto de aquí no hay nada de hormigón, ¿no? Y aquí estaría solamente el hormigón trabajando. Si vemos su diagrama de tensiones normales, tenemos lo siguiente. La tensión normal aquí varía de forma lineal, exactamente igual que acá, pero ahora esta distancia ha disminuido. Ya no es la distancia YG, ahora es la distancia X. Profundidad del eje neutro en estado de servicio. Y eso fue lo que hemos visto cómo se calcula. Y aquí el acero está trabajando así con una fuerza de tracción, que sería área de acero multiplicado por la tensión de acero en estado de servicio. Y finalmente, en el estado último, ahí es donde nosotros habíamos aprendido en la materia de hormigón armado 1, ¿no? ¿En qué consiste este estado? Este estado habla cuando la pieza está a punto, a segundos antes de fallar. Aquí entonces hay una profundidad, o sea, hay una área de hormigón que está comprimido, que está llegando a su límite, ¿así? Y aquí el diagrama varía de esta forma, ¿no? Varía en forma parabólica, donde el valor máximo corresponde a FC'. Esta distancia de aquí, ¿cómo se llama esta distancia? Hagamos un poquito de recuerdo de hormigón armado 1. C, ¿no ves? Correcto. Profundidad del eje neutro real. Ahora, como analizar un diagrama parabólico es bastante complicado, se utiliza lo que se conoce como la simplificación de Whitney. Es decir, se asume que este diagrama, en vez de parabólico, es un diagrama rectangular. Y así es mucho más fácil de calcular. Sin embargo, para hacer eso, se corrige esta profundidad. ¿Y qué distancia sería esta? A, ¿no? A igual a beta por C, profundidad del eje neutro ficticio. ¿Sí? Y ahora sí es mucho más fácil de analizar. Y aquí estaba el acero, y ahora sí el acero ha llegado a la fluencia. Ahora el acero por tensión de fluencia. Entonces, ¿por qué no se puede calcular el X con una fórmula o con lo que hemos visto en la teoría de hormigón armado 1? Porque no están en los mismos estados, son estados totalmente diferentes. Y el comportamiento de las mismas tensiones también es distinto, no es el mismo. Entonces, por eso no se podría las fórmulas de aquí aplicarlas acá. Sí o sí, con su respectivo análisis que tiene este estado. Bueno, ahora tengo un problema con la máquina, no quiere cargas, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Si ustedes revisan las fórmulas que tiene el ingeniero, la mayoría de las fórmulas son para este estado de acá, son para cuando tienen ustedes vigas simplemente apoyadas. Para eso tienen hasta cargas triangulares, trapezoidales, de momento, de todo tipo. No tiene, cuando se tienen varios voladizos, como por ejemplo en este caso, ¿no? Bueno, no me he fijado si tiene exclusivamente para este tipo, con 2 voladizos simétricos. Ahora, ¿cuál es la recomendación que se hace aquí?
Incluso esto igual lo hemos hablado en los anteriores ejercicios. Cuando ustedes tengan voladizos, ¿ya?, yo les aconsejo de que lo conviertan estos voladizos, los vuelan un momento. Es algo que el ingeniero Quilla le gusta hacer bastante, tanto en hiper como en hormigón. ¿Cómo es eso? Vamos a encontrar una estructura que es equivalente. Cuando digo equivalente, es que no es la misma estructura, ¿no? Lógicamente, no es lo mismo comparar una estructura con voladizo a una estructura sin voladizo, ¿no? Sin embargo, en cuestión de esfuerzo sí son iguales. Fíjense, el diagrama de momentos aquí va a quedar de esta forma. Y acá, como hay momento aquí arriba, iniciaría con momento, bajaría, sube y cierra al otro momento. O sea, en términos de esfuerzo sí son iguales, pero como tal la estructura no. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Vamos a convertir, siempre que vean ustedes voladizos, conviértalo a momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos este voladizo a un momento? ¿Qué fórmula aplicamos ahí? Correcto, la carga, ¿no? La carga en este caso sería G. La carga por la longitud del voladizo, 2 metros al cuadrado sobre 2. Ahora, al hacer esta conversión, no solo nos estamos llevando un momento, sino que también se lleva una fuerza puntual. Una fuerza puntual B. Bien, ahora sí, al hacer esta equivalencia, es mucho más fácil para nosotros calcular, porque este esquema de una viga simplemente apoyada, el ingeniero tiene hartísimas fórmulas. Ahora, como tal, no hay una fórmula. O sea, si ustedes buscan en formularios de resistencia de materiales, no van a pillar una fórmula donde se tenga una viga simplemente apoyada, que tenga carga distribuida, que tenga carga puntual y que tenga carga de momento actuando al mismo tiempo. No hay eso. O quién sabe, digamos, tal vez alguien se tomó la molestia de hacerlo. No. Sin embargo, cuando se tiene este tipo de casos, se puede aplicar un principio que hemos visto en resistencia de los materiales 1. ¿Se acuerdan qué principio era ese? Correcto, ¿no? El principio de superposición de efectos. Ese principio aplica tanto a reacciones, a esfuerzos internos, como en este caso también a deformaciones. ¿Qué dice ese principio? Dice que si yo analizo esta estructura, ¿no? Fíjense, analizo la estructura, aquí, con cada una de las cargas por separado, voy a llegar al mismo resultado. Es decir, si analizo esta estructura solamente con carga distribuida, luego analizo esta estructura con cargas de momento, luego analizo esta estructura con las cargas puntuales, voy a llegar a lo mismo. Llegaría exactamente a lo mismo. Eso es lo que me dice el principio de superposición de efectos. O sea, funciona para reacciones. Si ustedes quieren calcular las reacciones a esto, le va a dar lo mismo que calcular la reacción aquí, sumarle este y este. Igual para esfuerzos internos, lo mismo, cualquiera de los esfuerzos, cortante o momento. Y también funciona para deformaciones, que es lo que queremos llegar. Entonces, queremos nosotros lo siguiente, queremos ver cuánto es esta deformación total. Así que vamos a, digámoslo así, separarlo y analizarlo con cada una de las cargas por separado. Esta carga distribuida seguro me va a generar una deformación. Esta de aquí también me va a generar una deformación. Pero pregunto, ¿las fuerzas puntuales generarían o no generarían deformación tomando en cuenta que están cayendo en los apoyos? No, ¿ves? No generarían deformación, por lo tanto no lo vamos a tomar en cuenta. Bien, entonces vamos a calcular la deformación que me da. Primero, la deformación que me da la carga distribuida. Ahora, fíjense el gran detalle. Fíjense las unidades con las que se trabaja. La carga distribuida está en kilo por centímetro, a pesar de que la carga estaba en toneladas por metro. Igual en la longitud, de estar en metros pasó a estar a centímetros. ¿Por qué creen que es eso? Por las unidades, ¿no? Fíjense, más que nada por las unidades. La carga distribuida tiene que estar en kilo por centímetro. La longitud, al estar en centímetro, centímetro a la cuarta, el módulo de elasticidad, que es el del hormigón, kilo sobre centímetro cuadrado, y la inercia en centímetro a la cuarta. Entonces fíjense que se simplifica esto con esto, y por extremos y medios pasa a estar el centímetro arriba.
Yo les cuento esto, o sea, lo recalco esta parte, más que nada fue por un compañero que le pasó esto en el examen, ¿no? Que por hacerlo rápido se equivocó y le colocó la carga en tonelada por metro. Me raro porque le colocó la longitud en centímetros, pero es en tonelada por metro, ¿no? Y al final le dio otro resultado. Y no hay pues forma, digamos, de saber si lo que vos estás haciendo está bien, digamos, no es como los esfuerzos internos que vos podés verificar. Lo que sí te puede ayudar sería tu criterio. ¿Cómo es eso? Imagínense que al meter datos me dio una deformación de digamos 5000 centímetros, o sea, nada que ver, digamos, ¿no? Tiene que estar una deformación, por lo general una deformación demasiado pequeña, de los pocos centímetros. Bien, entonces veamos, vamos a calcular cuánto es la deformación que nos produce la carga distribuida, tomando en cuenta esas unidades, nos va a dar menos 3.42. Pregunto, ¿qué significa esto que nos dé un valor negativo? Correcto, ¿no? Que la deformación está yendo hacia abajo, que su deformación máxima va hacia abajo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el momento? Fíjense, tenemos momento y los dos van en lo mismo en ambos sentidos. Igual para eso hay una fórmula, ¿no? Igual, nuevamente, hay que tener mucho cuidado con las unidades. El momento sí o sí en kilo por centímetro, la longitud en centímetro como está al cuadrado, kilo sobre centímetro cuadrado y la inercia en centímetro a la cuarta. Entonces aquí kilo con kilo, centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado y este con este. Muy bien, entonces al reemplazar todos estos valores vamos a obtener lo siguiente. Fíjense, vamos a obtener lo siguiente. Nos da 0.81 centímetros. ¿Dio positivo? ¿Qué significa eso? Arriba. Correcto, que la deformación está yendo hacia arriba. Entonces ya tenemos la deformación, fíjense, la deformación que me da considerar solamente la carga distribuida y la deformación que me da considerar los momentos. Entonces, siguiendo el principio de superposición de efectos, para obtener la deformación, la flecha instantánea debido a la carga muerta, es igual a sumar la deformación Y1 más la deformación Y2. Entonces, sumamos Y1 menos 3.42 y Y2 0.81. ¿Cuánto nos daría esto? 2,61. ¿Cuánto? Menos 2,61 centímetros. Muy bien. Entonces ahí tendríamos cuánto es la deformación, ¿no? Como es negativo quiere decir que va hacia abajo. Bien, entonces ya tendríamos por fin la deformación que queríamos, ¿no? Esta flecha de acá. Todo fue para llegar a esto. Ahora, una vez que tenemos esto, recién podemos calcular lo siguiente, la flecha diferida y la flecha total. Bien, primero calculemos la flecha diferida. Bueno, ahí estoy colocando lo que sería lo que acabamos de calcular, Y1 más Y2, ¿no? Nos da la deformación del 261 hacia abajo. Bien, la deformación diferida. Por definición, la deformación diferida es la flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje de la viva. Pero nuevamente, como no hay viva, se cancela esta parte y nos quedaría simplemente flecha instantánea debido a la carga muerta por el factor beta menos 1. Siendo beta epsilon sobre 1 más 50 veces la cuantía geométrica de la armadura comprimida. En este caso no hay armadura comprimida, por lo tanto se hace 0 esta parte. Queda 2. Bien, entonces conocemos la deformación instantánea debido a la carga muerta, lo reemplazamos, ¿no? Beta vale 2, nos da 261. Y para finalizar, la deformación total, que como habíamos mencionado, la flecha total viene a ser la suma de la flecha instantánea debido a carga muerta más carga viva y la flecha diferida. Pero como no había carga viva, se cancela esta parte y nos queda flecha instantánea debido a la carga muerta más la flecha diferida. Lo conocemos, 261. Lo conocemos, la diferida, 261. Haciendo la suma, entonces la deformación total que va a tener esta estructura va a ser de 5.22 en el tramo B, en el tramo AB, para las armaduras que hemos colocado. Si mal no recuerdo, en este ejercicio, si hubiéramos utilizado esta fórmula, si mal no recuerdo, creo que aquí daba 5.21, o sea, casi nada de la diferencia.
Pues le digo, o sea, si usan 15.100 o 15.000 raíz cuadrada de fc', no hay ningún problema. Bien, entonces esa sería la solución para este problema. Como ven, el enfoque de este ejercicio era más que nada el ver cómo es que se analiza poner una sección tipo T, ya que tengo entendido que su práctico les dio una sección de ese tipo, ¿no? Bueno, 2 ejercicios le dio y uno era así. El ejercicio que se hizo en la mañana, ya para ir acabando, les aconsejo que lo vean, que lo repasen. Igual con ustedes vamos a hacer el siguiente ejercicio en la siguiente clase. Sí o sí quiero que vean qué pasa cuando hay carga viva y carga muerta, ya que cuando hay carga viva y carga muerta, esta parte de aquí se hace larguísima. Hay una parte, cuando se calcula la flecha instantánea, se hace bien larga. ¿Sí? No, la verdad no, porque es el más sencillo, digamos, ¿no? Es de los 3 controles, bueno, el más fácil es el control de vibración, pero control de fisuración es mucho más corto, no lo pide, solamente lo da para el práctico. Por eso es que no me enfoco mucho, digamos, en ese control en las ayudantías. Yo más que nada hago ejercicios de deformación, ya que eso es lo que preguntan también. Ahora, fíjense, o sea, ya para terminar, la siguiente clase vamos a ver qué pasa cuando tenemos carga muerta y carga viva. En este caso, este todavía es particularmente largo, porque aquí hay que considerar un 15% de carga viva para calcular la flecha diferida. El problema en este tipo de ejercicios no es tanto el ejercicio en sí, sino cuando llegamos a esta parte, cuando tenemos que calcular las flechas. Ahí se hace bastante largo porque hay que hacerlo para cada una de las situaciones. Es esta parte lo que se hace bien largo. Fíjense que es casi como 3 veces que se repite esta parte. ¿Bien? ¿Cómo? Losas veríamos